Muy Y bien. después, estamos grabando y entonces empecemos a grabar ahora. Y entonces así también, si tú quieres en el futuro, también puedes, te mando el link o lo que sea, el video para que lo darle un repaso. El tema se va a tocar de quién es Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Y por qué es tan importante? Déjame ver si puedo recordar dónde está. ¿Quién es Dios? Um, Sí. También quería decirte muchas gracias por invitarme. Le estaba comentando a mi papá que me habías invitado previamente oh, no, a sí, 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 la claro. misma y no había podido porque normalmente me conecto con Christopher en inglés, pero él se va a conectar todavía. Entonces te quería decir gracias Oh, también por la oportunidad. siempre, siempre están invitados, siempre están Muchas invitados porque el... Y también me gusta que tú sepas lo que se está hablando, por eso también lo bueno que estoy grabando para un link si lo quiere ver en el futuro. Ok. Cuando yo primero empecé, primero aprendí sobre el tema, no sé, no sé si estaba leyendo, no me recuerdo cómo exactamente vino, pero vi esto en Oseas, déjame compartirlo. Y esto asusta un poquito, ¿verdad? No es para asustar, sino para que vean la importancia. En Oseas capítulo 4, ¿verdad? Y ve que dice Oseas capítulo 4. Ya ve que tengo aquí ciertas cositas marcadas, pero, Sí. pero vamos a leer lo que dice. Dice, oír palabra de Jehová, hijos de Israel. Right? Nosotros, el pueblo cristiano se considera hijos de Israel hoy en día. Esto obviamente está escrito en el Viejo Testamento, pero esto es para todo el tiempo. Y como hemos hablado ya en Romanos, por ejemplo, que vamos a tocar más y más en las próximas eh, estudios que vamos a tener, nosotros somos parte, ya lo hemos visto en Romanos, pero somos parte del Israel, el Israel espiritual de Dios. Dice, so hay que oír palabra, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y ese es el problema más grande. ¿Por qué no hay verdad en sí? ¿Por qué no hay verdad y no hay misericordia? Porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adultar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se entonará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como lo que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y ahora aquí este versículo número 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Ok? ¿Y qué conocimiento es este? El conocimiento de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, lo que tengo aquí marcado, que esto lo marqué hace un tiempo atrás, el problema de Israel hoy en día es que no hay conocimiento de Dios y por esto es que vemos todas estas cosas que están sucediendo especialmente en su pueblo. Y, y el pueblo va a ser destruido por falta de conocimiento. Right? Y también olvidaste la ley de tu Dios, también tiene que ver. Ahora, nosotros sabemos que en el Jesús le dice hay un, había uno que le vino a Jesús y Jesús le dijo que en el día cuando Jesús venga, en ese día vendrán y dirían, oh, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Tú sabes que se supone que son, ¿quién hace cosas en el nombre de Jesús? Son la gente que se consideran cristianos. Y Jesús le va a decir, apártate de mí, porque yo no te conozco. ¿Y por qué no lo conoces a ellos? Porque ellos no lo conocen a él. Esto específicamente, también hablando aquí Israel, el conocimiento de Dios no es solamente saber que hay un Dios, porque hay Ok. muchos dioses, Ok. ¿verdad? Hay muchos dioses en el mundo. Por ejemplo, Sí. sabemos que en 1 Corintios 8, ¿verdad? Nos dice en el versículo 5, Ok. dice, pues hay algunos que se llaman dioses, Ok. eh, y en el cielo o en la tierra, y como hay muchos dioses y muchos señores, ¿verdad? El pueblo de Israel, uno de los pecados que el pueblo de Israel hizo, el pecado más grande que yo creo que hicieron, fue que ellos se iban y hacían idolatría con otros dioses. Mm, Y ok.
right, y vimos la destrucción de Israel y también los judíos, bueno, eran los que más se mantuvieron y no Sí. guardaron el sábado como tenían que guardarlo y eso fue por la razón que vino Babilonia. Pero lo que quería decir con el conocimiento de Dios, aquí mismo, 1 Corintios 8, Pablo nos está diciendo que en el mundo hay muchos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, right? Como hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Mm, Um, Yo tengo una pe- pregunta. Ujú, Ah, yo he leído es un poquito en Éxodo donde, bueno, me faltan como unos 2 o 3 capítulos para terminar el libro de Éxodos y ahí ujú. he leído donde, pues sí, los israelitas hacían idolatría, Oh, sí. a pesar de que Dios quería estar con ellos, guiarlos, eh, estar presente con ellos querían otro Dios. Entonces, hoy en día cuando las personas dicen, todos le oran a un mismo Dios, ¿eso es falso o verdadero? No, es falso porque es más, está muy bueno que me preguntaste eso y te lo voy a responder de esta forma, Ujú. ¿ok? Para que tú mismo te lo puedas responder. Se encuentra, hay una presentación que si fuéramos a hablar ahora sería largo, pero te voy a dar el punto corto, Sí. que se encuentra en Mateo 16, ¿verdad? Mateo capítulo 16, aquí está, Ujú. Mateo capítulo 16. Y esto tiene que ver con el mismo concepto o pregunta que tú estás haciendo, ¿verdad? Si el Dios, por ejemplo, pudiéramos decir para que el Dios Alá es el mismo Dios cristiano, Ok. ¿verdad? Podemos decir que es Ujú. el mismo, Ujú. tenemos que ver lo que, tú sabes, tendríamos que ver qué es lo que dice Alá. Alá no, que no tiene un hijo, no tiene un salvador, tú sabes, ese tipo de cosas, pero el Dios de la Biblia sí. Ok. So, el punto, el otro punto es que lo vamos a tocar aquí con Jesucristo, ¿verdad? Es para esa pregunta y puede dar la respuesta. Lo he escuchado Eh, mucho, así entre círculos ya. de amigos, círculos de personas que dicen, bueno, no importa porque todos le oran al mismo Dios, dicen. Entonces, ujú, Sí, pero sí y no, porque, y después, bueno, después de esto, para poder entrar en esto, después de esto voy a dar otros comentarios como me venga, tú sabes, me venga a la mente. So, déjame ver aquí para coger un poco en contexto. Ok, so, bueno, de lo que recuerdo, yo creo que Jesús y y los discípulos que acabaron de hacer algo, estaban caminando. eh, tú sabes, habla aquí la levadura de los fariseos, parece después de que hubo una comida, sí, eh, tú sabes, los discípulos se le olvidaron traer el pan, etcétera, y están caminando. Pero vamos al punto, al versículo 13. Ahora, ellos estaban caminando, dice aquí, que viniendo Jesús a la esto región es, esto es en Mateo, ¿verdad? sí, Mateo 16. Mateo 16. Yep. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, ahora mira lo que Jesús pregunta. Dice, Sí, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, ¿por qué lo ujú, estoy marcando? Porque esto tiene que ir igual con lo que tú dijiste. Hay mucha gente que dice, no importa, todo es el mismo Dios. sí, Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿quién tú dices que eres Dios? Ahora, aquí estamos hablando del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre Jesús, pero en la pregunta tuya, a la misma cosa, ¿quién es Dios? ¿quién es Dios? Right. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Ok, Ahora, ¿qué es lo que le están diciendo aquí? Lo mismo que pasa cada día, bueno, no cada día, pero lo mismo que pasa en la cristianidad. sí, Muchas personas creen en Cristo, ujú, pero ahora la pregunta que Jesús le hace a ellos, sí. ¿quién dice los hombres? ¿Quién dice esos que están allá afuera? ¿Quién es el Hijo del Hombre o quién es Jesús? Y En el tiempo, cuando se dice el Hijo del Hombre, se están refiriendo a Jesús, sí, ¿correcto? a Jesús, sí. Ujú, Sí, ahora yo voy a tocar al hijo, también voy a tocar hijo de hombre y hijo de Dios para un ok, ratico. ujú, Ahora que traeste la pregunta, muy buen punto que hiciste.
Entonces, igual el mismo problema que nosotros tenemos hoy en día, ¿quién es Jesús? Es el mismo problema que ellos tuvieron en el pueblo en el tiempo de Jesús. Por eso Ujú. Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente, los hombres, quién dice los hombres, quién soy yo? Sí, Y cuando ellos le responden, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos los profetas. Son diferentes, esto es representando diferentes doctrinas que existían sobre Jesús. Lo que ellos llaman quién dicen que yo soy. Hoy en día la misma cosa es decir, ¿qué doctrina tú tienes sobre Jesús? Hay exacto. algunos hoy en día que dicen que Jesús fue solamente un hombre que nació de María y que Ajá, fue preferido por Dios. Hay muchos que creen eso. sí, Y nunca tuvo una existencia antes de María. Hay claro. muchos que dicen que solamente un profeta, igual como el Islam, creen que él es un profeta de Dios, igual como Mohammed, creo que se llama el Mm, profeta de Dios. Hay otros que creen que Jesús, que esto me sorprendió un poquito, pero puedo entender un poquito por dónde vienen, pero que Jesús es solamente el Espíritu de Dios, que tú sabes, es el mismo Espíritu de Dios que Dios como que se dividió en dos y mandó su Espíritu y ese entonces Espíritu entonces ahora viene a ser por primera vez Jesús. Pero es su Espíritu, en sí no tenía vida anterior, era solamente eh, el mismo, ese es el parte de la unidad, creo, que ellos creen que el Espíritu de Dios vino y se convirtió entonces a un ser viviente, pero antes de eso era solamente el Espíritu de Dios. No era un hijo literal que vino siendo el hijo. Hay otros que creen que Jesús es eh, igual, está la Trinidad y está el triteísmo. El triteísmo tiene que ver con que hay tres seres completamente diferentes con el título Padre, Hijo, Espíritu Santo y son tres seres que vinieron a existir a la misma vez. Hay otros que vienen y dicen que tiene que ver con la Trinidad y todas estas diferentes ideas están todas mezcladas casi en la misma cosa. Está la Trinidad y hay como por lo menos dos diferentes formas de la Trinidad. Está la Trinidad donde hay tres personas y hay un Dios, un ser Dios solamente, y hay tres personas que compone de este ser. Um, Ahora, lo que tengo entendido es que la Iglesia Católica cree que, bueno, la segunda persona, porque ellos no son un ser, ellos son personas que componen un ser, que la segunda persona es Jesús, el Hijo de Dios, que salió del Padre. Entonces, bueno, ahí sí le da un poco más el Hijo, pero es una cosa que siempre estaba siendo generado y nunca va a parar de ser generado. Jesús está generado, no es una persona ser individual, sino es una generación que hace completamente. Creo que es como lo entienden los católicos. Y, eh, y está entonces el otro que es como la Trinidad más común, que son tres personas, que los tres personas son iguales, pero con el título Padre, Hijo, Espíritu Santo, y hacen un Dios. Y después hay otra idea, que hay un Dios que hace el papel dependiendo del tiempo. En el tiempo Viejo Testamento, el papel que hizo era el del Padre, en el Nuevo Testamento hace el papel del Hijo y después entonces en el tiempo de nosotros hace el papel del Espíritu Santo, como que tiene tres tiempos. Y después, por último, hay otro que es el mismo Dios, pero dependiendo la circunstancia, él hace el papel de uno y del otro. Right? mm, Estas son todas diferentes doctrinas que existe sobre Dios, sobre el Padre, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo. ok, ok. Y la que nosotros creemos, la que yo creo, yo creo que la Biblia enseña, es lo que vamos a leer, la pregunta, la misma pregunta que le está haciendo Jesús aquí a sus discípulos. ¿Quién Amén. dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, ellos dijeron, igual como yo expliqué todas estas doctrinas modernas, ideas modernas de Dios, por eso es cuando te dicen a ti, oh, todos estamos hablando del mismo Dios. Es ¿Cuál de falso. todas esa lista grande que yo te di a ti Ujú, es el Dios correcto? Y todavía falta uno más que lo vamos a tocar ahora. ok, ¿Cuál de toda esa lista grande es el Dios verdadero? amén. ¿Tú me entiendes? Eso quiero Entonces, aprender, claro. entonces, por eso es que Israel fue perdido, como dice Oseas, mi pueblo está perdido, se va a ser destruido porque no tiene conocimiento de Dios. Ok. Entonces, vamos para continuar, cuando dicen aquí, ellos dieron sus opiniones sobre lo que dice la gente,
Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algunos profetas. Ahora Jesús le pregunta a ellos en el versículo 15, le dice, Él les dijo, ahora le pregunta a sus discípulos, y vosotros, ustedes, discípulos míos que han andado conmigo, ¿quién decís que soy yo? Obviamente, cuando habla del Hijo del Hombre, vemos que se está refiriendo al mismo. ¿Quién decís tú que yo soy? Ahora respondió Simón Pedro y le dice claramente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. All Amén. right? So, entonces dice, entonces ese es lo que entendió Pedro. Me imagino que Pedro que estaba hablando por el grupo, y lo que Pedro dijo es que tú eres el Cristo. Ahora, el Cristo no es cualquier Cristo. Hay una buena presentación que te lo puedo mandar, que está en inglés, y la traducción en español lo puedo hacer un día, que se llama ¿Qué Mesías? Por Imar, que él lo hizo y me gustó tanto que lo tradují. Pero el punto es que en el tiempo de Israel había muchos Cristos, porque Okay. Cristo significa, creo que significa anointed, ungido. Había Mm, muchos Mesías, sí, porque Mesías tiene que ver con ungido, va uno con el otro. Había muchas personas, sumos sacerdotes, estoy seguro, que se llamaban Jesús. Y el pueblo de Israel se consideraba hijos de Dios, porque vemos en una conversación donde Jesús está hablando con los fariseos y tú sabes, como que ellos se consideraban, bueno, para recontar, ellos se consideraban hijos de Dios. So, en el pasado podría ser cuántos sumos sacerdotes ungidos, Cristos o Mesías, que se considera hijo de Dios con el nombre de Jesús, y si existieron antes de que Jesús, el Cristo, viniera al mundo. Unos cuantos, estoy seguro, porque el nombre de Jesús era un nombre común. Dice, respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. So, cuando dice aquí que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está declarando que no era cualquier hijo del Dios viviente, sino es el Hijo. El Cristo está combinado con el Hijo del Dios viviente. sí. Ahora, esta es la doctrina o el entendimiento que tenía Pedro en su cabeza, y espero que los discípulos también. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo Ujú. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Right? Amén. So, esta verdad no fue revelada por los hombres, como estaban Sino por- diciendo, right, como estaban diciendo en ese tiempo, los judíos estaban diciendo uno a lo otro, estaban diciendo, oh, creemos que es Juan el Bautista, no, creemos que es Elías. No, no, no. Igual como en día, que hay muchas diferentes teorías que vino por medio del hombre, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué fue lo que el Padre le dijo a Pedro? Que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Ahora, hagamos otra conexión. El Hijo, sabemos que es Jesús, ¿verdad? Y vemos que él es el Hijo del Dios viviente. el Dios viviente. Right. So, si Jesús estaba aquí en la tierra y Jesús no se lo reveló a él, No, pero fue el Padre, ¿verdad? quien reveló Que que lo Él es reveló. Dios viviente. Sí. ¿Quién es que Jesús está diciendo? Bueno, quién es que el Padre, no, quién es que Pedro mencionó y Jesús conectó? ¿Quién es el Dios viviente? Si Jesús es el Hijo de él, ¿verdad? Del Sí. Dios viviente, o si Ujú. el Padre de Jesús se lo reveló, y Pedro está diciendo que Que Jesús es el Hijo del Jesús Dios es el Hijo viviente. del Dios viviente. Sí, ahí está la conexión. El Padre es el Dios viviente del pueblo de Israel. Claro. Por eso cuando leímos en Corintios 8:6, Pablo dice, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Um, Amén. eh, déjame- dice, para nosotros, regresando a 1 Corintios 8:6, para nosotros Ujú, hay un solo Dios, el Padre, ¿verdad? Versículo 6. ujú. Y dice, del cual proceden todas las cosas. Ahora, cuando dice de cuál proceden todas las cosas, ¿qué significa eso de todas las cosas proceden del Padre? Yo entiendo que significa que de Él viene todo, de Él nace todo, De- del Padre, porque dice del cual proceden todas las cosas. sí, Él es la fuente La también. fuente, También, exactamente. sí, todo lo que tú dijiste,
y le añado la palabra, Él es la fuente, ¿verdad? Y si todas las cosas proceden de Él. proceden de Él, ¿de dónde procede el Señor Jesucristo? Del Padre. Del Padre. Igual, y Jesús lo dice varias veces, por lo menos en el libro de Juan, lo dice varias veces, yo procedo y ve, y mi Padre me manda, lo dice, ahora no tengo los versículos, pero si tú buscas por esas palabras, el Hijo, el Jesús le dice a sus discípulos que Él procede del Padre. Entonces, y estoy tocando este punto porque yo me recuerdo cuando yo primero entré y estaba hablando esta cosa con alguien de la iglesia, ellos creen que cuando Jesús dice, yo procedo del Padre, vamos a ver si lo puedo encontrar, y vengo, como que quieren poner la misma palabra como dos veces, como que si significara lo mismo. Ok, mira, Oh, aquí hay un ejemplo, en Juan 7:29 hay un ejemplo. ¿cuál es Juan 7:29? Sí, es un ejemplo del versículo que yo digo, sí. Ok. Eh, Jesús dice aquí, Jesús entonces enseñando en el templo, ok, so Jesús está en el templo, alzó la voz y dice, a mí me conocéis. Oh, espérate, vamos a abrir el capítulo entero porque hay otro punto que quiero sacar aquí. Sí, ok, vamos aquí. Es más, miren el título. Sí. Vamos a poner esto en amarillo, nada más para tenerlo marcado. Mira, el título, ¿es este el Cristo? Están haciendo la pregunta, ¿verdad? Ujú. Así lo titularon. So, ¿Será dice, este? Ujú. ajá, Sí. dice aquí, Jesús, entonces, él está enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, right? Y ustedes saben dónde yo soy, y no he venido de Sí. mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien Amén. vosotros no conocéis. Right? So, si recuerdan eh, una conversación donde Jesús estuvo estaba teniendo con los fariseos, Jesús le dice, si tú conocieras a mi padre, me amarías porque de él, tú sabes, de él yo vengo, él me mandó, etcétera. Y entonces también le dice que los fariseos le dicen que ellos no eran siervos o no estaban esclavizados porque ellos tenían un padre que era Abraham. Y Jesús le dice, no, el padre tuyo es Satanás o el diablo, no me recuerdo exactamente lo que lo dijo, pero aquí dice lo mismo. Jesús le está diciendo que ellos no conocen a su Dios, ¿verdad? Déjame ver si puedo Ujú. encontrar el otro. ah, no, aquí no. Pero anyways, después lo podemos buscar. Yo creo que ustedes saben el versículo que estoy hablando. Pero dice aquí, otra vez 28, Jesús entonces enseñaron en el templo, a mí me conoces y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. So, ¿quién es el verdadero? Jesús está El diciendo, Padre, el que me envió, que es el el que me Padre. envió. Ujú. Y dice, ese que es verdadero que me envió, ustedes no lo conocen, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Sí. Right? So, ponemos Sí. aquí en 1 Corintios capítulo 8, cuando Ujú. dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, ¿verdad? Jesús mismo, no solamente ya respondimos la pregunta por leer y tener un poco de lógica, un poquito de mente, el mismo Jesús nos dice, él mismo procede del Padre. Entonces, lo que está hablando es con esta persona, me está tratando de decir que el proceder del Padre y ser enviado del Padre para él, para tratar de mantener la Trinidad y no ver que las palabras plenas de Jesús, está tratando de decir que eran el mismo significado. Porque entonces sería así, pero yo le conozco porque él me envió y él me envió. Eso es lo que él quería que el versículo dijera, pero eso no es lo que dice el versículo. Dice, porque de él procedo, de él yo procedo, de él yo salgo y él me envió. Right? Sí. So, Ujú. por eso, por eso es que él se llama el Hijo de Dios, porque él es el Hijo de Dios. Los hijos proceden de los padres. Así Ah, es. ¿Me puedes repetir otra vez qué versículo es este? este, Es Mateo. no, estamos en Juan 7, Estamos en Juan 7:29. Ok, muy bien. 29, sí, 29.
Ujú. Ahora, continuando, y él continuaba hablando, etcétera. Y entonces llegamos al versículo 37, ¿verdad? Porque a lo mejor no era el mismo día, obviamente, porque sé que no se puede escribir todos los días. Porque ahora dice en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, menos que era el mismo día, no estoy seguro, pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, yo me puedo demorar mucho tiempo, pero vamos a enfocarnos en la identidad de Dios y la identidad de Jesús. Aquí dice que el que cree en Jesús, como dice la Escritura, tendrá el Espíritu Santo. Eso tiene que ver con río de agua viva. So, lo importante de creer en Dios, y también estoy incluyendo a Jesús, porque ya estamos viendo que como dijo Pablo, tenemos un Dios que es el Padre, y tenemos a Jesucristo, que estamos viendo que es el Hijo de Dios, el mismo Hijo. Entonces son dos seres, uno procedió del otro, uno es el Hijo literal del otro, no es una metáfora, que es la otra cosa. Por ejemplo, especialmente en la Iglesia Adventista, se ha dicho por los teólogos grandes que Jesús, y después en otra presentación se lo puedo enseñar, que Jesús es hijo metafórico, no es un hijo verdadero del Padre, sino es un rol, está actuando como hijo, es un rol que tomó. Como una película, un actor que está tomando una parte, pero tú sabes, un personaje, pero no es ese personaje en la vida real. Eso es lo que están diciendo. Pero aquí Perfecto. dice, Jesús dice, el que cree en mí, como dice la escritura. So, si la escritura nos está diciendo, por ejemplo, como estamos viendo aquí, Mateo 16, cuando Pedro respondió y dijo que tú eres el Hijo de Dios, si la Escritura está diciendo que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Eh, entonces, Él es el Hijo, eh, Él es el Hijo de Dios, right? Claro. Aquí está, aquí está, cuando dice la Escritura, se está hablando del Viejo Testamento. Cuando, en el tiempo Ujú. de Jesús, el Viejo Testamento era las Escrituras de ellos. Si vamos a Proverbios capítulo 30, versículo 4, para ver si Jesús en verdad es el Hijo de Dios. Proverbios capítulo 30, vemos aquí versículo 4. Sí, Dice, vamos a marcarlo amarillo para que lo puedan ver bien. gracias. Sí. Dice, ¿quién subió al cielo? Quiero que oigan lo que se está preguntando y piensen qué evento es este de que se está hablando. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Ahora, ¿qué lenguaje se está usando aquí? ¿Quién subió? Ah, Ajá. sí, ¿Quién cerró los vientos? Dime, sí, sí, diga. el formato está en forma de preguntas, todas son preguntas, nos está cuestionando, nos está haciendo querer pensar, sí, para dar una Pero, respuesta, pero también nos está, como dice ahí, ¿quién es? Nos está llevando a enfocar a una persona, obviamente. sí, pero mucho más que eso. ¿De quién es, de qué evento se está hablando? ¿De qué evento se está hablando? Ok. Sí. ¿Quién subió Mm, al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Puede ser de la creación? Eso es lo que yo pienso que ¿Verdad? se está hablando de la creación. Yo también ¿Cuál es pienso. su nombre, el que hizo todas estas cosas, y el nombre de su hijo, si sabes? Sí. Sabemos aquí que desde el tiempo que escribió Proverbios de Palabras de Agur, que um, yo creo que era uno que trabajaba para David, si no estoy equivocado. Desde ese tiempo, ya ellos sabían que había un Dios y él tenía un hijo. So aquí están las preguntas. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién hizo esto? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. Y tú sabes dónde está. Hay un proverbio que tiene todas las respuestas a cada una de estas preguntas.
No, no, aún no lo sé, pero me gustaría aprender. Sí, para ahí vamos. Dame uno para poner esto para que podamos verlo uno al lado del otro. Eh, ¿Quién subió al cielo y descendió? Qué preguntas, ¿verdad? Que nos hacen realmente, sí, como tú dices, lo que se me vino es la creación a la mente. sí, porque de eso es exactamente, porque eso mismo se está hablando. Deme ponerlo aquí. Estoy arreglando la pantalla para poder ver los dos uno Sí, al otro. Eh, ok, compararlos, y para poder compararlo, sí. Ok. ok. um, sí, vamos Esta aquí. versión que estás utilizando es de Reina Valera. Sí, o puede ser, esta es la que uso porque es la más común que yo conozco que se usa, pero tú puedes usar cualquiera. Si te gusta otra versión, podemos cambiar para otra No, 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 versión. yo tengo la Reina Valera también, nada más quería Sí, ver que es de ujú, 1960, ¿verdad? ujú, sí, Ok, 1960. muy bien, es la misma que yo tengo. Sí, bueno, esto es como el internet, por el internet yo puedo poner hay muchas versiones. Si miran aquí, hay muchas Sí, versiones. ¿Viste? exacto. All right, so voy a dejar las preguntas en la mano derecha porque todo el mundo lee de izquierdo a derecho y es más, vamos a ponerlo así. Y voy a poner la respuesta aquí al lado izquierda. Ok. Ok, so sabemos que, me asegurar que esto es, lo acabo de cambiar por eso. Sabemos que, que, dijimos que Jesús procedió del Padre, ¿verdad? Sí, Dice, versículo 22, capítulo 8, versículo 22. Y también si lees lo escrito en Ellen G. White, Ellen G. White usa esta sección del 22 al 30 y se lo pone a Jesús. Pero nada más quería decírtelo. Pero yendo a la Biblia solamente, dice, Jehová me poseía en el principio. O se puede decir, Jehová me poseó en el principio. Y de estos son antiguo, proverbios, ¿verdad? Proverbios. Proverbios, sí, capítulo 8, versículo Sí, 22 al 30. ok. Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Ante los abismos fui engendrada. Ahora, aquí dice engendrada en forma femenina porque en Proverbios, muchos capítulos está hablando de sabiduría. Sí, Y después te voy a enseñar que la sabiduría se está es hablando de Jesús. Cristo, cuando Jesús mismo dice que Él es la sabiduría de Dios. Pero Sí, eso sí tenemos tiempo, o si no, creo que no vamos a tener tiempo, pero se está hablando aquí de Cristo. Por eso es que dice engendrada, porque está hablando de sabiduría. claro. Antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Ahora aquí está la respuesta a la mano derecha. Pregunta a la derecha, respuesta a la izquierda. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su ilicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. So, cuando Dios estaba haciendo esto, aquí había otra persona. Y la Sí. pregunta es, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Cristo Jesús, tiene que Sí, ser Cristo su es, hijo. sí, era Jesucristo, pero sí, pero la respuesta a las preguntas están aquí en Proverbios 8. Sabemos que este hijo de Dios que estaba ahí, ¿verdad? Nos dice aquí que en el versículo 22 que él fue poseído o obtuvido por Jehová en el principio, antes de cualquier obra que él hizo. Él en el versículo 23, desde la eternidad, él tuvo el principado desde el principio, antes que la tierra fuera hecha. Y él dice el versículo 24, él fue engendrado. Y Engendrado. en el versículo 25 dice, yo había sido engendrado, no había aún Amén. hecho la tierra ni los campos. So, antes que Dios creara cualquier cosa, Sí, Jesús
fue engendrado. Amén. Ya, ya. Yo Ujú, ahí tengo una pregunta yo, porque esto es otra cosa que yo he escuchado. Hay personas, y tú me puedes corregir, obviamente, basado en la palabra de Dios. He ujú. escuchado que personas creen que él fue creado. No es lo mismo que engendrado. No, no lo mismo. Es más, la misma palabra, la misma Biblia, estoy ¿Qué tratando aquí, dice? la misma Biblia te dice que es imposible que fuera creado. ¿Y por qué lo estoy diciendo? No solamente, estoy arreglando la pantalla mientras te hablo, no solamente es imposible, Es imposible. Más sin o- embargo, hay personas que yo he conocido, amigos, conocidos en nuestro círculo de amistades, ujú. que sí creen que Jesús fue creado. Y eso es una doctrina también, ¿verdad? Falsa. Sí, ajá, esa otra doctrina, sí, que esa fue una de las que se me olvidó, no me recordé. Sí, que los Ok. testigos de Jehová, por ejemplo, tienen esa doctrina. Por eso es que la pregunta tuya que te dicen, que tú Sí, hiciste, o lo que dijiste, al todos principio. estamos orando al mismo Dios, o que sí o no, el Dios que estamos orando tiene un hijo, sí o no. Sí, claro. ¿El hijo de él es creado o es su propia, entre comillas, sangre, de su propia sustancia, su propia divinidad de divinidad, espíritu de espíritu, sustancia de sustancia? Igual como un hijo literal mío o tuyo Ujú. tiene la misma sustancia de, Mía, de su padre mía, o su madre, mía. sí, exactamente, del padre y la madre. Entonces, cuando Como yo uno, ahorita, como yo de mi papá, soy hija de él. claro, Tengo la y él, sustancia de él, de mi él te papá. engendró, él te Él me engendró. Por medio de tu mamá, que viene entonces, vamos a terminarlo ahí en 1 Corintios, lo vamos a terminar en Ok, 1 Corintios ok. con ese tema, pero aquí está la respuesta. ¿Fue creado? No, aquí dice fue engendrado 2 veces. So, creación y engendración son dos cosas diferentes. Y no solamente eso, vamos a ver si lo puedo encontrar, donde dice, bueno, vimos que en 1 Corintios 8 nos dice que el Padre es la fuente de cual proceden todas las cosas, y dice un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Entonces, por medio de Jesús, el Padre, que es la fuente de todo, creó todo, hizo todo. Hay otro versículo que dice, déjame buscarlo y ahora se lo pongo. Eh, Sí, ok, aquí está. Aquí está. Ok, so creo que Colosenses 1:16. Aquí está. Porque aquí está parte del versículo de donde a lo mejor yo cojo esta idea de la creación, ¿verdad? De ser creado. So dice el versículo 15. Este es Colosenses 1, versículo 15. ok. Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible. Ahora también quiero que recuerden que Él es la imagen del Dios invisible, la parte de imagen, pero eso es para después. Él es el primogénito de toda creación. En otras palabras, también dice en el inglés, creo que dice el firstborn, el primer nacido de toda creación. Ahora, entonces ellos dicen aquí, y también creo que lo conectan con Apocalipsis, donde dice que es el principio de la creación de Dios, algo así, o el principio, el primer nacido también, no sé exactamente ahora, creo que a lo mejor el capítulo 1, no sé, pero quieren decir, eso significa creación. No, no, está diciendo que él es el primer nacido, right? Y aquí, bueno, vamos a continuar aquí. Versículo 16. Porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de él y para él. Ahora quiero que lo entiendan esto, porque en él fueron creados, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Y lo repite de nuevo, dice, todo, Todo, ¿cuántas cosas? Todo fue creado todo. por medio de él. Ahora, ¿por Y qué? ¿Por para él. qué? ¿Ah? Ujú. Y Y para dice él. para él. Y para él también.
Entonces, sí, ahí puedo sacar otro tema, pero vamos a hablar aquí. Todas las cosas, entonces, si todas las cosas que existen fueron Ujú, creadas, sí, ¿verdad? Porque en sí, Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él, igual como lo dice en 1 Corintios 8, ¿verdad? ujú, Tenemos un Dios, que es el Padre, de cual presenta las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Cuando vemos al mismo Pablo hablando a los colosenses diciendo la misma cosa, claro. todo fue creado por medio de Él. ¿Cómo es que Jesús mismo se creó él mismo? Si Jesús No es una puedo, creación, sorry, si Jesús era algo creado, y dice aquí, Pablo nos está diciendo que todo fue creado por medio de Él, significa que Jesús mismo se creó. exactamente. Right. Y es imposible. Primeramente, que Proverbios te dice 2 veces que fue engendrado. El libro de Juan te dice muchas veces que Él es engendrado. Jesús te dice que Él fue engendrado. La Biblia Nacido, te dice, sí, nacido, ¿verdad? engendrado, que es la palabra es nacido, sí, nacido. Nacido. Sí, Entonces, pero me si es gusta nacido, no puede ser creado, ¿correcto? exactamente. Jesús, Abraham, no. Adán es un ser Mm, creado. Es hijo de Dios, pero es creado. Los ángeles son hijos de Dios, pero son hijos creados. Pero Jesús es el hijo engendrado del Padre. Él es el primogénito de toda creación. Déjame ver si creo que en Apocalipsis 1 que lo menciona. el primogénito da a entender el nacido, ¿verdad? Primogénito, el El primero, pero lo que no primero. me gusta lo que no me gusta en español es Ajá, ok. no me gusta la palabra en español porque la palabra español dice primogénito y primogénito se puede decir, bueno, es el primer hijo, pero se Claro. mucha gente dicen, quieren cambiar el significado de ser el primer hijo, Ujú, especialmente las personas trinitarias que dicen, oh no, es hijo único, un hijo especial. Jesús nunca era hijo antes de venir a la tierra, él era hijo después que nació de María. Ahí mm, es cuando se convirtió a hijo. Pero bueno, no iba a ir aquí necesariamente, pero vamos aquí a Hebreos 1 y ujú. eh, Sí, después terminamos con 1 Corintios 11 ok, y entonces podemos después. All right, so, sí, y está bueno porque esto nos va a llevar a 1 Corintios 11. ok, Aquí está hablando Hebreos 1, capítulo 1. ok. Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras de otro tiempo a los padres de los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y de todo, heredero de todo. So, el Hijo es heredero, ¿verdad? ¿Quién hereda? Un ¿Cómo se llama? hijo, El Hijo un hereda. hijo. Alright, so, ¿quién es Jesús otra vez? Jesús, como dijo Pedro, es el Hijo del Dios viviente. Y por eso es um, que Jesús dice, el Padre se lo reveló a él, no fue el hombre. Y ahora regresamos y para terminar la idea esta, y dice aquí, Mateo 16, regresando un momentito, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, porque esto es un versículo aquí muy mal entendido. Tú eres Pedro, ¿verdad? O en el inglés dice, tú eres Pedro, tú eres una piedra, tu nombre significa piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Right? Entonces dice aquí, sobre esta piedra, sobre esta roca. So, Pedro significa, vamos a ver aquí lo que significa, o Petros, una piedrita. Y esta roca está hablando de esto lo que empezó hablando al principio. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Quién eres que tú dices? Y el Padre, ¿qué fue lo que te reveló? El Padre te reveló que yo soy el Hijo de Él. Y sobre esta roca, sobre esta fundación, que es la respuesta que el Padre le dio a Pedro, que Él es el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca, sobre esa fundación, Jesús va a edificar la iglesia. So, cuando dice aquí sobre Pedro, no, no significa eh, ok. Sí, estoy Sobre viendo lo esta que roca, o sea, sobre lo que se acaba de hablar, sobre esta verdad, sobre esta verdad. sobre esta verdad, que es Ajá, Jesús. Están hablando de Jesús. sí, la iglesia de Cristo está siendo edificada o es edificada sobre la verdad que Jesús es el Hijo de Dios.
So, cualquier iglesia que te diga a ti que Jesús no es el Hijo de Dios, porque vemos que Pablo habla, y Juan también dice, bueno, Juan específicamente, que haber muchos anticristos que niegan que Jesús es el Hijo de Dios y todas esas cosas, que la mayoría de las iglesias enseñan hoy día, porque enseñan una Trinidad que niega que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es sobre la iglesia de Jesús, está fundada que Él es el Hijo de Dios. Amén. Y por eso dice en Juan 7, como dice Jesús, el que cree en mí, como dice las Escrituras, ¿y qué es lo que dice las Escrituras? Que Él es el Hijo de Dios. Y por eso es que muchas iglesias niegan eso a decir que Jesús es el mismo Dios altísimo, que Jesús es el único Dios, que Jesús es el otro, cuando Jesús mismo dice que solamente hay un Dios verdadero, como ya lo leímos con Pablo. Este capítulo, estos que acabamos de leer ahorita, donde dice habla de la roca, que es la Ajá. verdad, es que no veía arriba. Mateo 16, Mateo Mateo 16. 16, sí, continúa, versículo 18. Ok, perfecto. Yep. Gracias. Y entonces en Juan 17, Jesús mismo dice en el versículo 3, ¿verdad? Este fue el versículo que a mí me rompió ya la barrera y que me tumbó. Dice, y esta es la vida eterna. Ahora Jesús está orándole al Padre, la última oración que tienen sus discípulos antes que lo lleven a la cruz. Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Right? So aquí mismo no solamente tenemos Pablo y otras partes de la Biblia que lo dicen, el mismo Jesús está diciendo que tú, Padre, es el único Dios verdadero. Él es la fuente. Te menciono lo que quieren saber aquí. Sí. Deme mandarle el link un momentico rápido a ellos para que vayan entrando. Sí, Y claro, está pues, bien. vamos a continuar. Lo vamos a terminar. Dame un segundo solamente. Sí. Un momentito también. Sí. Vamos a darle aquí. All right, so Jesús, ok, ya que estamos aquí, Jesús ahora viene y nos está diciendo, la última oración, como está diciendo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. So, no solamente la Biblia y Pablo nos dice que hay solamente un Dios, que es el Padre, también Jesús aquí tenemos diciéndonos quién es el único Dios verdadero. Entonces, que es el Padre. So, como vimos en Mateo 16, como dijo Pedro, el Dios viviente, ¿verdad? Que es el Padre de Jesús, como dijo Jesús, que el Dios viviente es su Padre, le reveló que Él es quien es Cristo, que Cristo es el Hijo del Padre. Estamos aquí hablando de esto, Hebreo 1, ¿ok? Hebreo 1 y después aquí continuamos que, sí, ya que estamos para atrás, Hebreo 1 y vamos a terminar con 1 Corintios 11. Una pregunta, John, en este Dime, capítulo exactamente, este es de Juan 17, del Juan 1 17. al 3. Y ahí en el 3 donde dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has Ajá, enviado. ajá. Mencionaste que cuando tú aprendiste de esta verdad, mencionaste que esto fue lo que derrumbó una doctrina a la que creías también Sí, en ese tiempo, sí, una doctrina falsa también, sí, la Trinidad. la Trinidad. Ok, muy Porque bien. imagínate, qué es lo que la Trinidad enseña? ¿Verdad? O la Tres, otra, sí, que hay tres, ¿verdad? La otra que es tritheism, el no sé cómo decirlo en español ahora, triteísmo. triteísmo. Esa Triteísmo. doctrina, aunque tienen un poquito de diferencia, pero que es lo que están enseñando, que hay tres que son el Dios Altísimo.
Ok, porque right? lo he escuchado, dicen Dios Padre, Dios Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Hacen tres dioses y dicen que es uno a la misma Right. vez. Sí, si tú, por ejemplo, no sé otras denominaciones, pero yo he visto de la iglesia adventista, he Ajá. visto la creencia sobre la Trinidad y ellos tienen dos definiciones para el mismo Dios trinitario. Mm, Entonces, la que ellos se enfocan más es en la primera de las dos, porque ellos ok, están confundiendo palabras ahí, ellos no entienden lo que están diciendo. En la ok. primera dicen que hay un solo Dios ser, un solo ser que es Dios, y está compuesto de tres personas. Y después, si tú lees un poquito más, después te dice que hay tres seres, no un ser, sino hay tres seres ahora. Entonces, ellos mismos están confundidos lo que están diciendo, pero la Trinidad en común, la que la mayoría de la gente se suscribe, son Ujú. tres personas y cada persona hace un solo Dios. Y entonces, bueno, ellos se enfocan más en Jesús como el todo, pero que hay tres y al Padre como lo echan para el lado, porque si tú lo oyes, siempre están hablando de Jesús y el Espíritu Sí, Santo, o sea, al Padre lo han ah, echado a un lado. Y el ajá. Padre es el Dios único, Dios verdadero, cual Oseas, en Oseas dice, el pueblo perece porque no tienen conocimiento de Conocimiento de Dios. Padre. Sí, sí. Entonces, pero bueno, entonces esa es la cosa, ellos consideran que los tres son coeternales con todo esto, como que son iguales, que los tres existieron a la misma vez, que nadie es nadie, todo es un rol, hay una confusión grande. Pero cuando Ujú. vemos aquí que Jesús nos está aclarando que la vida eterna, ¿verdad? Para tener la vida eterna es conocer al único Dios verdadero, ¿verdad? Que es el Padre, y a su Hijo Jesucristo, quien Él envió al mundo, porque Jesús nos dice que Él procedió del Padre y que el Padre lo mandó, y esto lo vemos también en el Viejo Testamento, pero bueno, eso tendría que buscar más y pasar un poco más tiempo. Vemos que el único Dios verdadero es el Padre. Por eso es que para continuar aquí en Hebreos, Dios, habiendo muchas veces, Hebreo 1, él habló por medio de los profetas diferentes formas, pero dice en el versículo 2 que en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, right? Él habló por el Hijo, Sí, Dios habló por el Hijo y vimos que el Hijo es el Hijo de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él no solamente hace el hijo heredero, porque es el hijo de él, sino por quien asimismo él también hizo el universo. Aquí hay otro versículo donde dice que Dios, por medio de su hijo, hizo todo lo que está creado. Y el hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El nombre más excelente que él heredó, más excelente que hasta los ángeles, es el nombre de Dios, que es Jehová. ¿Por qué? Porque es el Hijo, él es el heredero, por medio de él Dios creó todo, ¿verdad? Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El capítulo no tiene que ver con la divinidad de Jesús cuando leemos. Ahora, dice versículo 5, y esto hay que leerlo porque lo quiero leer, porque aquí vemos cuando fue Jesús hijo de Dios, si fue cuando vino aquí, fue antes, fue después, porque hay muchos que siempre cortan ciertos versículos de este capítulo para tratar de traerlo, pero vamos a ver todo lo que dice. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Right? Otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Vamos a mantener el versículo 5 un momento. ¿A cuál de los ángeles dijo él en cualquier tiempo, sea antes del tiempo de María, que cuando María vino, o después, que Jesús es hijo que ellos son hijos de él? No, solamente al único que se lo dijo, que él engendró, es a su hijo. Y ahora, algunos pueden decir que esto fue durante el tiempo de María. Vamos a continuar leyendo, versículo 6. Primero dice, ¿cuál de los ángeles le dijo a más? Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado. Y otra vez le dice, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y
otra vez, o hay uno otra vez, y hay otro otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Otra vez, cuando él introduce al primogénito, él le dice a los ángeles que adoren. En otras palabras, él tuvo que decirle a los ángeles antes que fuera introducido al mundo. Él le dijo a los ángeles una vez ya, antes en el pasado, que todos ellos le adoren a su primogénito, a su hijo. Pero cuando él reintroduce al primogénito, significa que él es ya el hijo de Dios y ahora está introduciendo al hijo de Dios otra vez. Ahora está introduciendo en el mundo, le está diciendo a los ángeles, adórenlo. ¿Por qué? Porque ahora vino como un niño, como un humano, y a los humanos no se adoran, pero este es el Hijo de Dios. ¿Me Amén. entiende? Este es el mismo Hijo de Dios. El mismo Jesús que ellos conocían en el cielo es el mismo Jesús, pero ahora como hombre, como humano, quiero decir. Ujú. So dice, ciertamente de los ángeles, dice el que hace sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, y vamos a cortarlo aquí poquito a poquito, porque mucha gente le gusta quitar el versículo 6 y le quitar el versículo 9. Cuando ustedes oigan cualquier trinitario hablar sobre Hebreo 1, ustedes van a ver que el versículo 6 y el versículo 9 casi nunca lo mencionan. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. So Dios le está hablando de su hijo y le dice y lo llama Dios. ¿Por qué? Porque igual que Dios es Dios, su hijo va a ser Dios. Igual que yo soy humano solamente porque mis padres son humanos, no es por otra Claro. razón, porque yo soy hijo de un humano. Jesús es el hijo de Dios. Por eso Jesús es Dios en esa parte, su naturaleza es Dios. Por eso es que cuando Juan 1 dice que él era Dios, está hablando de su raíz, de su naturaleza, porque él es Eh, por eso es que Jesús dice eh, que el Padre es el único Dios verdadero, porque él es la fuente de todo y no hay ella, algo más alto que él. ¿Mm? mm, él vino, cuando vino a la tierra, obviamente, Dios le permitió ser humano, pero ya en los cielos, él era divino, ¿verdad? Ujú. ¿Correcto? Sí, espérame un segundo, espera, que hay quien está tratando de entrar y quiero darle la seguridad que pueda entrar. Dame un segundo. Sí, Eh, Esto es 2 o 3 clics y ya. sí. All right. Vamos a continuar aquí. Sí, cuando Jesús bueno, vamos a continuar esto y está bien, vamos a continuar aquí y después cualquier cosa. ¿Me recuerdas en qué libro estamos? Es que cuando estamos, siempre puedo ver el libro cuando estás al principio, pero ya más abajo ya se me olvida. Ah, estamos en Hebreos. Hebreo 1 todavía, sí. Ok, perfecto. Vamos a, ahora no sé, ok. Vamos a hacer, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta tuya fue sobre en el cielo lo que era, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí. Vamos a continuar. Dejamos lo de Romanos si tenemos tiempo después. Ok, Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Y después vamos a regresar a Hebreos 1. ok. Porque todos estamos hablando aquí de Jesús, ¿verdad? La escritura habla, como dice Jesús, leen la escritura para buscar vida eterna, pero de mí es que están hablando. Vamos a continuar hablando, enfocándonos en Jesús y así respondemos la pregunta o la cita que tú dijiste desde el principio de todo esto, el tema en sí. Este es Filipenses 2, versículo 5, aquí. Ok. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. All right? El cual siendo en forma de Dios, ¿verdad? Recuerda que Juan 1, vamos a poner Juan 1 aquí, un momentico. Nada Sí. más, porque me gusta combinar para que vean como todos los versículos se apoyan uno al otro. ¿Juan 1 o Recuer- Juan 11? Juan no, 1. Juan 1. Dice, recuerda que dice en el principio era el verbo, hablando de Jesús, y el verbo era con Dios, o el verbo era con Dios, estaba con Dios, Jesús estaba con Dios, y el verbo era Dios, right? Yo me Sí. recuerdo antes yo entender, yo creía que esto significa, oh, Jesús mismo Dios. No, no está diciendo que el verbo estaba con Dios, era con Dios, que es otro, y el verbo era Dios también, pero ¿por qué es Dios? Porque aquí sabemos que en Mateo y Lucas está la genealogía de Jesús,
¿verdad? La genealogía humana. Bueno, Jesús también se escribió la genealogía divina en Marcos, que dice, en el principio era Jesucristo, el Hijo de Dios, y ya, punto. Y vemos la genealogía también de Jesús en Juan 1, donde nos dice que Jesús, aquí está la genealogía divina. En el principio era el verbo, Jesús, el verbo era con Dios o estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué era Dios? Porque Él es el Hijo de Dios. Literalmente es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, tiene la misma, el mismo Divinidad, divinidad, la naturaleza misma naturaleza, la misma de Dios. sustancia. La misma sustancia, exactamente. Igual como cada uno de nosotros viene la misma sustancia. Todo Sí, eso es bueno recordar para dónde vamos a ir. So, regresando a Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Por eso es que está en forma de Dios, porque viene de Dios. Por eso era Dios. Juan 1. Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, él estaba en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Solo estaba en forma de Dios y él no estimó ser igual a Dios, Dios siendo otra persona. No es una idea idea de Dios, un fantasma. No, Dios es una persona, es el Padre. Él no estimó a ser igual a su Padre, a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Okay. yo tengo una pregunta ahí. Uh Um, ahí en ese versículo, Joan, donde estás diciendo el cual siendo en forma de Dios, -huh. no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí nos está diciendo, y me puedes corregir por favor si no lo estoy entendiendo correctamente, ahí lo que lo que está diciendo Jesús es que Él no está reemplazando a Dios, ¿correcto? No está tomando el lugar de Dios. Esa es una, pero yo lo veo porque aquí estamos hablando de cómo Jesús, siendo divino, estando en la forma de Dios, Ok. ¿verdad? No estimó, yo me voy a quedar así, yo me voy a quedar como esta forma. Y esto es parte que Él amó tanto la humanidad, ¿verdad? Que Él vino y dejó esa forma de Dios, la Mm, dejó. Y entonces, por eso es que dice, si leemos desde el principio, si ve el título, dice humillación y exaltación de Cristo. Si leemos un poquito el principio, creo que da un poco mejor la idea, ok, ¿verdad? Dice, vamos a empezar el versículo 1. Por tanto, si ok. hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahora, él está hablando aquí a los filipenses, ¿verdad? Que no, que sean así, que tengan este amor y no hagan las cosas por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Se le está explicando cómo actuar uno con el otro. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, esto tiene un poco más sentido, ¿verdad? Espero que tenga más sentido. Le está explicando a los filipenses, tú sabes, que tengan amor por el prójimo, que no tengan contiendas con el prójimo, que sean unánimes, tengan el mismo amor. Ahora, Mismo sentir. ¿cómo es que hacemos esto? ¿Cuál es el ejemplo para esto? Haya pues, versículo 5, en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir es ese? Todo lo que Pablo acaba de decir de cómo ser bueno con el otro. Y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre.
Amén. So, en sí, el contexto completo aquí Pablo le está diciendo a los filipenses que tengan la misma mente que Jesús tuvo, que aunque él estaba tan arriba, por arriba de toda la otra gente, él se humilló y tomó lo más bajo que podía haber, que es la humanidad, ¿verdad? Por Sí, cuales vino a morir. Entonces, lo estamos tocando estamos sacando estos versículos por el tema que se está tocando, pero el contexto que ayuda a entender cuando dice no Hermano, estimó el ser igual a Dios, tiene que, ajá. Diga, Gustavo. ah, estoy viendo aparte de la traducción de Reina Valera que estamos viendo, estoy Ujú. viendo en la otra traducción de Palabra de Dios para Todos. Dice lo siguiente, de Filipenses 2:6. Dice, él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. mm, Al contrario, él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Ya. A ver si eso lo ayuda a la hermana para sí, me ha poder. ayudado bastante porque esa partecita que estaba preguntando, donde dice que no estimó el ser igual a Dios, bueno, no, en Sí, aquí. la otra versión que tenías, ahora está más clara. Muchas gracias, Gustavo, por Ujú. compartir esa versión. ¿Qué versión usaste? Esa versión se llama Palabra de Dios Palabra para de todos. Dios para Todos. Palabra de Dios. Ok, me queda mucho, bastante claro. Muchas gracias, lo entiendo mejor porque esa parte donde decía, donde Aquí. no se estimó ser igual y no se aferró, ajá, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Ujú. Exactamente, no me quedaba bien clara, pero ahora me ha quedado claro que él no tomó eso, no está diciendo que es igual a Dios, no está reemplazando a Dios, ¿verdad? No, Es su no. padre, no lo Right, puede reemplazar. right. Felipe, ¿quería decir algo? Sí. Um, también si buscas en el Reina Valera antigua, también tiene, es lo mismo, pero la palabra también cambia. No, no cambia, pero es la misma cosa que aprovechó. Pero si buscas en la versión Reina Valera antigua, Ujú. Reina Valera antigua. Sí, la versión, ajá. no, así además se llama, Reina Valera antigua se llama. Déjame ponerlo aquí. Ahí debe estar. Creo que aquí es esta. Versículo 6, right? Sí, Dice aquí, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Esa es? ya. Sí, Yeah. ok, muy bien. Entonces, por eso es que estaba diciendo el contexto. Quería leer la primera parte, el contexto. Pablo le está diciendo a los filipenses, tú sabes, como dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún amor, si hay alguna, dice, si hay algún efecto, completar mi gozo aquí, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime siendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vara. Entonces, una forma de actuar. Y ahora, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O después que le dice que tengan esta forma de vida, le dice, tengan esta misma mente que Jesús tuvo. En inglés dice mente, la palabra que usa es have this mind, que esta mente que tuvo Cristo, el Ujú. cual él siendo en forma de Dios, que estaba altísimo, ¿verdad? Estaba por arriba de todos, él no estimó ser igual a su Padre, a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, right? Y eso indica, o eso es un ejemplo que tiene que ver aquí con el versículo 3. No hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Jesús se humilló, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Jesús, aunque era lo más superior que había, puso a la humanidad superior que a él, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es lo que Jesús hizo, no solamente se miró en mí, sino él miró por los otros, ¿verdad? No mirando cada uno por lo suyo. Él miró por los otros. Por eso dice, ten este sentir que también estaba en Cristo Jesús,
que él tenía la forma de Dios, pero él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó. Amén. Para ponerlo en palabras al nivel humano, sumo sacerdote, no te aguantes a tu a tu posición de sumo sacerdote, sino despójate de eso y ver y ser igual como, tú sabes, ponte igual como nosotros, los que están aquí abajo, pobres, miserables, etcétera. Eso fue lo que lo que Jesús hizo. Yeah. O sea, dejó su divinidad, su naturaleza divina como la del Padre, para venir a esta tierra y ser semejantes a nosotros, para entendernos o ser humanos, ¿correcto? Sí, y vivió esta vida, sí, obviamente entendió cómo ser un humano, eso, porque lo vivió, ¿verdad? Pero Claro. él vino aquí, él se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso, como él vino y hizo todo eso, y ahora que leímos eso, vamos a regresar al hebreo, porque eso toca muy bien en Hebreos, vemos que Dios entonces lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, etc. Entonces, el contexto tiene que ver con la humillación que uno debe tener, usando a Cristo, que estaba en la forma de Dios, porque era Dios en sí, por naturaleza era Dios, igual como yo, y dejó esa naturaleza, toda esa divinidad, la dejó ahí arriba para tomar forma de siervo. Right? Humano. So, Muy bien. así, Una pregunta ahí, John, en el versículo 5 donde habla contienda, vanagloria. Yo creo que lo entiendo un poquito. ¿Podrías decirnos un poquitito sobre qué es lo que dice exactamente por contienda o por vanagloria? no veo vanagloria. ¿Dónde es que dijiste? Arribita, en el 5, en el Allá pues versículo 5. nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O arribita, lo leíste anteriormente, donde dice, no hagas nada por contienda. Ok. No Nada habéis hagáis. hacer por contienda, por vanagloria. Me Ajá, imagino que vanagloria, uno dice vanagloria. Vamos a ver lo que dice en inglés, porque Hermano, diga Gustavo. hermano, en la nueva versión internacional Ajá. dice el verso 3. Yo creo que esto va a resolver la duda. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ajá, ok, so vanagloria, como dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Es lo que pensaba que tenía que ver con vanidad. Más bien con humildad consideran a los demás como superiores. Y yo creo que yo creo que esa es la mejor palabra para poder entender vanidad. Por muy ejemplo, bien. Gracias. nosotros hacemos algunas cosas, a lo mejor algunas hacemos algo por egoísmo o por vanidad. Usted sabe, lo hacemos por vanidad, aunque está ayudando al prójimo, pero estamos haciendo por vanidad para poder sacarle algo de eso. Más bien con humildad, dice, considera a los demás, etcétera. So, Gracias. entonces, para poder conectar a Hebreos 1 de nuevo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, es lo que quería conectar cuando dice, cuando Dios llama a su Hijo Dios. También dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Regresando a Hebreos 1, dice aquí, versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, y ya vimos que Jesús es Dios porque es el Hijo de Dios y ya estaba anterior en forma de Dios. Era Dios porque era Dios en el punto ese, porque era el Hijo de Dios. Tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Ahora dice aquí, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Si recuerdan Filipenses, él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso es que Dios lo aceptó. Vemos aquí en Hebreos, cuando él estaba aquí como humano, él amó la justicia y aborreció la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo.
con oleo de alegrías más que a tus compañeros. Y por eso es la razón que la gente no le gusta el versículo 9 y casi nunca tú lo vas a oír mencionado, porque aquí dice, le gustan el 8 porque le están llamando a Jesús Dios y no hay nada mal con eso, pero después dice, Jesús, tú has amado a la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. No cualquier Dios, sino el Dios tuyo te ungió. So, Jesús tiene un Dios por arriba de él. Por eso es que el Padre es el único Dios verdadero, porque Él es la fuente, Él es el todo de todo. Con oleo de alegría más que tus compañeros. Ahora, esto podemos llevarlo a... Lo podemos llevar, no sé si este es... Bueno, ahí está la referencia. Pero hay un salmo, creo que es, donde habla, porque esto se puede conectar con el Pentecostés, donde habla, yo lo tengo escrito a un lado, donde vemos cuando Moisés, ¿cómo se dice aquí? Cuando Moisés unge a Abraham con el aceite y dice que el aceite cayó por toda su cabeza, tú sabes, y cayó todo el cuerpo hasta los pies y cayó de su ropa, de su vestido largo, ¿cómo se llama eso? Y cayó. Y entonces, eso se puede conectar al Pentecostés, porque aquí vemos que Jesús está haciendo, después que vino, él ascendió, vemos que él está siendo ungido por Dios. Y bueno, es otro tema, es bien interesante, bien bonito el tema. Y entonces dice aquí, tú, oh Señor, versículo 10. Y entonces parece que ellos gritan en el versículo 9 y van al 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Entonces, recuerda que leímos varias veces, Dios es la fuente de todo, y por medio de Jesús, Dios hizo todo. En Proverbios 8 leímos que Jesús, que estaba ahí desde el principio, cuando fue engendrado, ante toda la creación, Él estuvo ahí con Dios trabajando y preparando todo. Por eso dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, porque Jesús creó la tierra, porque el Padre por medio de su Hijo creó todo. Ahora, un ejemplo para darte esto de vida real, esto me sucedió a mí, que fue lo que cuando me ayudó a entender esto un poquito mejor. No tenía tenía solamente la grande, no sé si tenía 3, 4 años por ahí. Fuimos a una finquita así como casera que ellos tienen con animales que ellos recogen, ah, que ellos tienen ahí. Y entonces se le puede comprar zanahorias y comida de peces, etcétera, para tirarlo. Y eso es lo que hicimos. Fuimos allá. Ya estábamos en la última parte del día o del tiempo que íbamos a estar ahí, ya estábamos yéndonos para las casas. Y la hija mía Elsa le dimos las bolitas de los peces, para los peces, ya se lo eché a los peces. Ah, qué exciting. Ok. Y entonces estábamos saliendo, ya se terminó toda la comida que ella echó y estábamos yendo para el carro. Y ella le dice a su mamá, mira, yo le di a los peces de comer, algo así le dijo. Y yo en mi cabeza dije, espérate, no, tú no le diste a los peces comida para comer, yo le di a los peces la comida para ellos comer. Pero ahí fue donde yo me di cuenta, cómo es que fui yo el que alimenté los peces. Lo alimenté por medio de mi hija, porque yo era la fuente de donde el dinero vino que compró, porque sí, ¿quién fue el que le dio? Fui yo. Yo compré la comida y se la di a ella y ella lo regó. Entonces sí, ella regó y le dio de comida, pero yo también, porque yo se lo di por medio de mi hija. Y todos los peces que comieron, ninguno comió si no fue por medio de mi hija, pues decir, ¿sabes? Usando el versículo. So, yo soy el que le di, pero mi hija fue el que lo echó. El Padre es la fuente de todo y por medio de su Hijo, el Hijo fue el que fundó la tierra, los cielos son obra de sus manos, sí, pero pero el Padre lo hizo por medio de su Hijo. Por eso es que el Padre es la fuente de todo, el Dios verdadero, el Dios de Dios. Él es el Dios altísimo. El Hijo también es Dios, el Hijo también hizo estas cosas, pero el Padre lo hizo por medio del Hijo. Ese fue, cuando vi ese ejemplo, no sé si lo dije lo mejor posible, pero cuando vi ese Sí, ejemplo me hizo un chip, y me ayuda a entender un poco mejor algunos de estos temas. gracias, sí, claro. Es más, es muy entendible de esa forma.
Es Yeah, cierto, tu hija no le hubiera podido dar de comer a los a los peces por sí sola, sino que exactamente. tú compraste el alimento, se lo proveíste a ella, le estás como Ujú. dando autoridad para, o lo que necesita para poder alimentar a los pececitos. De esa misma forma, Padre Dios nos ha enviado a su Hijo Ujú. para conocerle a Él. Así lo estoy entendiendo. Sí, y por medio del Hijo, vamos aquí a, que no era algo que estaba tratando de pasar, pero ya que tenemos un poquito, vamos a pasar el tiempo necesario y después vamos a regresar a donde estábamos en Hebreos para continuar. Primera de Juan 5. Mira, Juan, este libro tuyo. Primera de Juan 5. Nos dice en el versículo 9, ¿verdad? Y esta es otra razón por qué es tan importante entender quién es Dios y quién es Jesús. Right? Aquí es bien importante porque dice aquí versículo 9, primera de Juan capítulo 5 versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, right, mayor es el testimonio de Dios. Como vimos en Mateo 16, ¿cuál era el testimonio de los hombres? Juan el Bautista, Jeremías, otro profeta, no me recuerdo la lista, otras gentes. Pero ¿quién dice tú que yo soy? Y Pedro contestó el testimonio del Padre. El Padre fue que le dio el testimonio para que Pedro se lo diga y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Mayor es el testimonio de Dios. Y por eso es que Jesús se puso tan feliz y dijo que sobre esta fundación, esta roca, esta verdad, él va a construir su iglesia. Ok, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, no en Dios el Hijo, sino en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que no cree en Dios ha hecho a Dios un mentiroso. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que Dios dio de testimonio de su Hijo? Lo hizo como 2 o 3 veces con su propia voz. Pedro lo dijo, mucha gente lo dice, la Biblia lo dice, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que la Trinidad enseña? Oh, sí, es el Hijo de Dios, pero es coeterno, esto y lo otro, no tiene un sentido, no viene de él. Todo el mundo ha visto el triángulo, que Jesús no viene, no procede, no es el Padre, sino es Dios. Y el Padre no engendró, no nada con el Hijo, etcétera. Y el Espíritu Santo, el otro tercero, son 3 diferentes personas que hacen un solo ser Dios. Y ese Dios ser tiene 3 personas dentro, pero no tiene un hijo literal para dar, sino una de las 3 personas tomó el nombre, entre comillas, y fue para abajo, una forma a la otra. Y ahora mi pregunta es, si Dios no cambia, cuando el hijo, la persona del hijo muere, ¿murió el hijo de Dios? ¿O solamente fue un sacrificio humano? Y de ahí podemos ir a otro tema completamente diferente, que no vamos a hacer ahora. Y la otra pregunta sería para pensar, ok, si no fue un sacrificio solamente humano, que ni los ángeles mismos, que son más altos que los humanos, no podían hacer, y fue de verdad un sacrificio divino también, entonces una de las 3 personas de Dios murió y ya Dios entonces paró de existir. Tú sabes, te iba por unas locuras que destruye completamente el evangelio. So, este testimonio, regresando, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio, el que no cree a Dios, aquí en lo verde, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y eso es lo que afortunadamente lo que la mayoría, sin darse cuenta, caen bajo. Y este es el testimonio. Este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, que tiene que ver con lo que tú dijiste. Dios nos dio a su Hijo y por medio de su Hijo, Él nos da la vida eterna. Amén. Dios nos ha dado vida eterna. Ahora, Jesús dice, la misma vida que tiene el Padre, se la ha dado a su Hijo para que tenga y dársela a quien Él quiera. Creo que es Juan 5, si no estoy equivocado. Eh, Vamos a buscar aquí, Juan 5. Ahí está. ¿Esta es primera de Juan o Juan regular? No, Juan regular. Juan regular. Sí, Juan regular. Juan 5,
si tuve toda esta vida, pero si vemos al versículo 24, tiene que ver con también con lo que dijo en 1 Juan 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el que cree en el testimonio de Dios y cree mi palabra, porque yo estoy dando el testimonio de Dios, tiene vida eterna, que es lo que mismo que está diciendo 1 Juan capítulo 5, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es otro punto que Juan también toca en 1 Juan. Creer que si tú crees en el Padre que envió a Jesús y que el Padre, ¿verdad? Tiene un hijo y él mandó a su hijo, ¿verdad? Él tiene ya vida eterna. Amén. Él ha pasado de muerte a vida, aunque nuestro cuerpo se muera, esto y lo otro, pero en nuestra vida tenemos vida eterna. De cierto, va a continuar el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y lo que la oyen vivirán. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, a mí me gusta usar los colores casi siempre para definir cierta gente. Como el Padre tiene vida en sí mismo. Así también esa misma vida que el Padre tiene, se la dio al Hijo para que Él tenga la vida en sí mismo. La vida que tiene el Hijo es la vida del Padre. Él no la tiene por sí misma. La Trinidad enseña que Jesús tiene vida por sí mismo, cuando en realidad la vida que Él tiene procede del Padre, porque Él es el Padre de Él, de su Hijo. Porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida a sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis, de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y lo que hicieron lo bueno, saldrá la resurrección de vida, lo que hicieron lo malo, resurrección de condenación. John, una Yeah. pregunta. Hiciste un comentario de que la Trinidad enseña que el Hijo tiene vida por sí mismo. ¿Puedes explicar o expandir un poquito ahí, elaborar un poquito lo que mencionaste para entenderlo? All right, sí, vamos a hacer esto ahora mismo. Dame un segundo, te lo voy a buscar Sí. en la presentación que tengo. Dame un segundo. Okay. Y esta presentación no es mía. Esta presentación no es mía, como dije, espérate, estoy hablando para poder hacer tiempo. Vamos a buscarlo de esta forma. All right, vamos a parar aquí. Vamos a hacer esto. Es más, si se atreven, Sí. hay una presentación que se llama, como dije, la traducción al español no es mía, se llama Trinidad, el Evangelio versus la Trinidad. Que lo hizo Imar, y si ustedes se atreven, lo podemos hacer ahora mismo. Ahora, ¿cuál es la pregunta que me dijiste para ver si la encuentro aquí? ¿La encuentro? Sí, mencionaste que Lo del hijo. que la Trinidad enseña que el Hijo tiene vida por sí mismo y no por el Padre. Ok. Que eso es lo que enseña la Trinidad, mencionaste. Y te preguntaba que si podías elaborar un poquito para entender cómo es eso, con respecto a esa doctrina. Que el hijo, perdóname, dilo de nuevo, que el hijo no es el hijo. ¿Era lo que dijiste? Bueno, en el capítulo que leíste, en el Juan 5:24, creo que Oh, fue lo de la vida, lo de la vida. Sí, Okay. sí, decías que la Trinidad enseña que, ahí leímos que el Hijo tiene vida, que la vida que el Hijo tiene es la misma vida del Padre, ¿correcto?
Sí, Y ahí cuando leíste eso mencionaste que lo que la Trinidad enseña, que es la doctrina de la Trinidad enseña, es que el Hijo tiene vida por sí mismo y no por el Padre, que es contrario a lo que estamos leyendo en la Biblia. ok. Bueno, no tengo, ok, so no creo que esta que voy a enseñar, que es parte de la presentación, solamente esos pedacitos, necesariamente lo dice a sí mismo, pero sí cubre 4 cosas, Ok, que a lo mejor esté equivocado y a lo mejor sí lo cubre. Uno es la, que él no es el Hijo de Dios. El segundo es que él no fue tentado. La tercera es que tiene que ver con la muerte. Y la cuarta tiene que ver con la resurrección. So, si quieren, puedo intentar de hacer esta presentación. Um, vamos a hacerlo para poder terminar aquí. Y entonces voy a grabar de nuevo y lo hacemos completo como una presentación. ¿Ok? ok, sí, So, dame los próximos 10 minutos para terminar aquí y entonces lo hacemos una presentación. Vamos otra vez aquí y amor, eso ayude a responder esa parte. So, para terminar, ok, so hablamos la vida, vamos a tocar eso después. ok, Primero Juan 5, el testimonio, lo vemos aquí igual, que tiene que ver con el testimonio. Hebreos 1, a donde yo quería llegar. ok, Eh, a llegar a 1 Corintios 11. Sabemos que Dios, habiendo hablado, ok, no habló por medio del Hijo, o no habló por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien así mismo hizo el universo. El Hijo es el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿verdad? Y vemos que él heredó más otro nombre que ellos. Vemos que cuando, el versículo 6, cuando él introduce primogénito en el mundo, le dice a los ángeles de nuevo que adoren al Hijo. Y vimos que obviamente él vino y le ungió a su hijo, ah, etcétera. Ok, so, todo eso tiene que ver y se me dio dónde que estábamos para llegar a ese punto. Pero todo esto quiero llevarlo y terminarlo en 1 Corintios, ok. capítulo 11. No sé si han leído este capítulo y si esto un día de repente me vino, lo estaba leyendo, lo he leído 3 veces y de repente me hizo el clic de lo que se está hablando. Ujú. Lo voy a leer una sola vez y después vamos a entrarle, por si acaso es que no lo ha leído. Este es So primero aquí, de Corintios 11. 1 Corintios 11, sí. Y a lo mejor se den cuenta con todo lo que hemos hablado y lo que ven subrayado. Dice aquí, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco al varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Entonces continúa, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede también. Y entonces cambia un poquito. eh, bueno, vamos a continuar. Cambia un poquito el tema, pero vamos a continuar. El versículo 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. So, en el Señor, y después vamos a recortar, en el Señor no hay como en sí diferencia entre mujer y hombre, porque aunque la mujer salió del hombre, pero el hombre sale de la mujer, o sea, la mujer engendra. Y todo procede de Dios, a través del Padre. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?
La naturaleza misma no os enseña que varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en la iglesia de Dios. Wow. Cuando leemos esto, Sí. yo me recuerdo años atrás, como 2 o 3 veces lo he oído en la iglesia adventista y era más alguien haciendo una pregunta, si la mujer puede tener pelo corto, puede tener el pelo largo, el hombre, pero siempre más la mujer, porque la mujer por una razón, hay mujeres que se quieren recortar el pelo bajito, cada uno con su cabeza. Por supuesto. Y entonces ellos usan este capítulo, ¿verdad? Especialmente como leímos aquí en el final, que la costumbre en ese tiempo era que la mujer tenga el pelo más largo, pero la enseñanza espiritual, ¿verdad? Y se convierte espiritual cuando dice en el versículo 10 que todo esto es por causa de los ángeles. Ahora quiero llevarlos a versículo 8 y quiero que me diga de dónde este concepto viene, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿A dónde nos está trayendo eso? ¿A dónde nos trae? Yo estoy pensando que nos trae al Padre y al Hijo. Cristo procediendo de Cristo procediendo de Padre Dios. Muy bien. Llegaste al final. Antes de llegar al final, al punto, le diste el punto perfecto. Pero antes de llegar al final, para poder caminarlo hasta ahí, porque ahí es donde yo iba a llegar, esto nos está llevando a la creación del hombre, ¿verdad? El varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Y tampoco el varón fue creado, ¿verdad? La creación con el hombre fue creado, no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces nos está llevando para atrás al Génesis, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Entonces, cuando vamos al Génesis, vemos que vamos a leer aquí, un versículo de 2 aquí en el Génesis 1, que se usa para tratar de probar la Trinidad, es el 26. Okay. Dice, un Génesis 1:26, aquí yo creo que todos lo conocen. Entonces dijo Jesús, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Right? So, yo tengo esto, otra vez lo rompo en varios pedazos, pero vamos a dejarlo fácil, poquito. Dios aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y de repente, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, es plural, automáticamente tenemos a 3. Mi pregunta es, ¿por qué no puede ser 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o cualquier otro número? Exactamente. Entonces nos explica, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, singular, a imagen de Dios lo creó, plural, varón y hembra los creó. So, cuando Dios dijo, vamos a hacer el hombre, que es singular, vamos a crear, hizo varón y hembra, y vemos 2 seres que fueron creados. Ahora aquí, obviamente, no están los detalles. Para los detalles, vamos al capítulo 2. Y en el capítulo 2 dice, ¿dónde que dice que puse el hombre? Ahí está esa segunda parte. Ok, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 6, versículo 7, aquí versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. So, primero hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y entonces versículo 18, en versículo 18, como nos dice Pablo, que la mujer fue creada para el hombre, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios
todos los cielos y le nombró. Ok, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. En otras palabras, Dios del polvo de la tierra hizo al hombre, pero la mujer es de la misma sustancia del hombre y la mujer salió del hombre, de la misma sustancia. En otras partes, el hombre, con la ayuda de Dios, engendró a su mujer, porque es de la misma sustancia. Si lo queremos ver de esa forma, de la costilla le tomó, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomado y serán una sola carne. Igual como el Padre engendró a su Hijo de su propia naturaleza y son un solo espíritu, igual como Adán y Eva son una sola carne, porque de la misma sustancia. Son dos seres separados, ¿verdad? Pero una salió del otro. Para no alargar tanto, vamos otra vez a 1 Corintios 11. Quiero que vean esto. Versículo 3, 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepas que Cristo, Cristo es la cabeza de todo varón. Ahora, el varón es la cabeza de la mujer, ¿ok? Y Dios es la cabeza de Cristo. Tenemos varón, cabeza de mujer, Dios, cabeza de Cristo. Y ahora está hablando cuando se ora de tener algo cubierto en la cabeza, poner una cubierta en su cabeza, y que esa cubierta vimos que versículo 10, por la cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Esa cubierta de su cabeza, sea el pelo largo o lo que sea, es una señal de autoridad sobre la cabeza. Dice que el varón, si tiene una cubierta, que significa una autoridad sobre su cabeza, eso es, le dice aquí, afrenta su cabeza. Pero la mujer que no tiene una señal de autoridad sobre su cabeza, afrenta su cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la mujer? Es el hombre. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ok. Versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Pues él es imagen y gloria de Dios. Aquí Pablo está diciendo que el varón es la imagen y gloria de Dios. Aquí está Dios y aquí está el hombre es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Right? Si vimos en Hebreos 1, dice en el versículo 3 que Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es la gloria, imagen misma de su sustancia. Pero vamos a dejar las palabras como Pablo dijo. Él es la gloria del Padre. Amén. Regresando a 1 Corintios. El varón es la imagen y gloria de Dios. Está representando a Dios. La mujer es gloria del varón. Igual que Dios es igual que Cristo es la gloria del Padre, la mujer es la gloria de Adán. Igual que Cristo es la cabeza de Dios, el hombre es la cabeza. No, hay verdad que Dios es la cabeza de Cristo, el hombre es la cabeza de la mujer. Right? Ven ahí cómo es. Está diciendo que el hombre está representando al Padre y la mujer es la gloria del hombre. Cristo es la gloria del Padre. Pero el Padre está siendo representado por el hombre y Cristo está siendo representado por la mujer, porque Dios es la cabeza de Cristo, igual que el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Y por qué es todo esto? ¿Por qué? Dice aquí, porque la razón que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, que es el hombre que está representando la imagen y gloria de Dios, es por causa de los ángeles. Ahora me pregunto, ¿por qué es que Dios creó al hombre de esta cierta forma, donde Él primero creó al hombre para que el hombre sea la imagen y gloria de Dios? Del hombre Él saca a la mujer para que la mujer sea la gloria del hombre, igual como Cristo, el Hijo de Dios, es la gloria de su Padre.
¿por qué él creó la humanidad de esa forma? A partir que dice aquí que lo creó por causa de los ángeles. Porque si te pones a pensar, todos los otros animales que él creó, o toda cosa viviente que él creó, no dice que lo creó en este orden. Él creó a la misma vez varón y hembra. ¡Pum! Y tenemos pájaros, animales, perros, gatos, elefantes, todo tipo de animales, hombre y hembra, a la misma vez. Pero al hombre, creó el hombre, dio un tiempo, permitió que el hombre le ponga nombre a todos los animales que existía, igual como vemos aquí en Efesios capítulo 3. Efesios 3, versículo 14. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, que es Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Si se recuerdan, Adán estaba solo y Dios le dijo, ponle nombre a los animales. Adán le puso nombre a los animales. Y después vino Eva. El Padre es cual toma nombre toda familia, lo que está en los cielos y la tierra. El Padre está siendo representado cuando Dios creó a Adán y a Eva, está siendo representado por Adán. Y Cristo, que salió del Padre, está siendo representado por Eva, que salió de Adán. Y todo esto por causa de los ángeles. ¿Tienen idea por qué? A mí, estoy casi ya, le voy a la respuesta. Pero todo esto, ¿por qué fue así? ¿Por qué Dios creó a Adán y Eva en la forma que lo hizo? Recuerda que en Génesis 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Primero vino Adán y después vino Eva. Eva salió de Adán. Primero vino Dios, o Dios siempre estaba ahí, Pues, hijo. y después salió de Adán, digo, de Dios salió su hijo. Right. Engendró, como leímos en Proverbios capítulo 8, 2 veces dice que fui engendrado, salió del Padre. Y toda esta razón que Dios creó al hombre y a la mujer, la forma que lo hizo, y lo quiero analizar especialmente como que estás casada para que puedas ver cómo es que tú representas a Cristo y tu esposo representa al Padre. Lo hizo por causa de los ángeles. Porque cuando entró el pecado, ¿por qué entró el pecado en el cielo? O mejor pregunta es, ¿cuándo fue que el pecado entró? Ya yo di la respuesta. El pecado entró en el cielo primero ante cualquier otro lado. ¿Y cuál fue el pecado que entró en el cielo? El pecado que entró en el cielo, Sí, pues el el de Satanás querer tomar, ser como Cristo Jesús, querer tomar el lugar de él, sentir sí, envidia, creo que sí, sentir envidia. exactamente. Sí, sí, si fuéramos a los versículos, lo he recortado, no vamos a ir, pero los versículos dice, Satanás quería subirse a lo alto, quería ser igual como Dios, Sí, ¿verdad? El único que era igual como Dios era el Hijo de Dios, quería sí. tomar su lugar. Vemos el mismo ejemplo en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo, cuando la tribu de Corá quiso tomar el sacerdocio, el lugar del sacerdocio, que es Aarón. Eso lo podemos cubrir otro día. Pero eso mismo era. Satanás quiso tomar el lugar de Jesús. Y ellos estaban viendo como Jesús era igual como ellos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué es que Satanás quiso tomar el lugar? Porque Satanás estuvo ahí cuando Dios engendró a su hijo. Estuvo Satanás y los ángeles en existencia cuando Dios engendró a su hijo. Sí, estuvo. Haz la pregunta otra vez, por favor. ¿La puedes repetir? Sí. ¿Estuvo Satanás y los ángeles en existencia cuando Dios engendró a su hijo? Yo pienso que sí, claro. ¿No? Todo que ha sido creado fue creado por Jesús y nada que fue creado no fue creado sin Jesús. Ahí ¿Recuerda ese está la versículo? respuesta. Ahí está la respuesta. Ahí está la Antes que nada fuera creado, y los ángeles son seres creados, antes que nada fuera creado, o cualquier cosa fuera creada, los ángeles no existían, Dios engendró a su hijo. Ahora, ellos crean a los ángeles y crean a todos los huestes, los cielos y todos los mundos y lo que ellos crearon. Crearon
Y ahora estos ángeles, y sabemos que Satanás dice en la Biblia que era un querubín que estaba, tú sabes, estaba ahí mismo en el lugar santísimo, al lado de Dios, tú sabes, como vemos en el templo, en el santuario, que estaba mirando los 10 mandamientos, tú sabes, estaba ahí al lado de Dios, era un querubín. Y ve a Jesús y no entiende que Jesús está por arriba de él, cree que Jesús está al mismo nivel. Y quiere, y ve que el Padre y el Hijo son los únicos dos que se juntan, y esto está en la Biblia también, pero para recordar, ellos son los únicos dos que tienen concilios entre ellos mismos, y el Satanás no es parte de esto, por eso él quiere ser igual como Dios, él quiere ser partícipe de eso, pero no lo es. Entonces, trae el problema de si Jesús es el Hijo de Dios, que no, que esto y lo otro, que por qué yo no puedo estar en la misma posición, etcétera, etcétera. Vemos que hubo una guerra, la guerra sucedió en el cielo y una parte de los ángeles cayeron, se dice que fue una tercera parte de los ángeles que cayeron a la tierra. Y cuando, cuando Dios crea a Adán y Eva, ya la serpiente, Satanás, estaba aquí en esta tierra, porque vemos a Eva que va a la fruta, o sea, al árbol, y ahí está Satanás, y etcétera, está este problema. Entonces, la razón que Dios crea a Adán y a Eva, la forma que lo hizo, es para que los ángeles pudieran entender en el ejemplo de la humanidad quién es Dios, el Padre, representado por el hombre, quién es Cristo, representado por la mujer. Y por eso es que Cristo tiene, como dice aquí, Dios es la cabeza de Cristo. Por eso es que la mujer, representando, siendo la gloria del hombre, que representa que como Cristo es la gloria del Padre, tiene señal de autoridad sobre su cabeza para que los ángeles cuando vean eso puedan recordar el Padre y el Hijo. ¿Tiene sentido lo que? Sí, sí, Okay. sí. No me Bueno, había ¿estamos bien? Sí, Sí, está sí. No me Entonces, había quedado claro esa parte por causa de los ángeles, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esa parte no me había quedado un poquito no, más. hay algunas personas, si no lo ha oído, te va a decir que te van a coger este versículo, te van a coger uno en el libro, en la carta de Judas, en el Génesis, o que los ángeles tuvieron relaciones con la mujer. Ellos con este versículo le hacen todo tipo de cosas. Pero cuando tú te pones a ver que el varón es la cabeza de la mujer, Dios es la cabeza de Cristo, Dios es la imagen y la gloria de Dios, la mujer es la gloria del varón, y vemos en Hebreo 1 que leímos que Cristo es la gloria de Dios. Y empezamos, y sabemos que el Hijo, Él es el Hijo de Dios, y empezamos a ver, y vemos que todo esto, la forma que creó el hombre, lo creó de una cierta forma, lo hizo por causa de los ángeles. Esa fue la razón por la que Él nos creó como nos creó. Fue por causa de los ángeles. Ahora, mi opinión, no estoy diciendo si sí o si no, que esto es bíblico o no, pero mi opinión ¿cómo se llama? No me sorprendería que Dios creó a la humanidad para darle a la humanidad un ejemplo de Él y su Hijo. A los ángeles, para darle a los ángeles un ejemplo sobre Él y su Hijo. Sí, no me sorprendería. Fuimos creados con un propósito para poder hacer una lección para los ángeles, pudiéramos decir. No estoy diciendo que lo tomen como palabra, pero personalmente no me sorprendería. Lo entiendo. Eso. Específicamente por lo que le pasó también, o sea, ¿cómo se llama? Para dejarle eso en claro a los ángeles, porque vieron lo que pasó con Satanás, que era un ángel, ¿verdad? Bueno, recuerda, los ángeles nunca vieron esto, y cuando Satanás empezó a decir que quería ser el más alto, quería tener la posición esa, y esto y lo otro, había la mayoría de los ángeles que se quedaron fiel, pero hubo muchos ángeles que se fueron con Satanás. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es que Dios le va a explicar esto? Tú sabes, a los ángeles. Tú sabes, porque ya, a mí, si fuéramos a ir a y estoy seguro que está en la Biblia, en una parte o la otra. Sí, yo sé que el ejemplo que te estoy diciendo está en la Biblia con el ejemplo del pueblo de Israel. Pero la otra, bueno, hasta ahí también está, porque, bueno, es un tema que un día lo podemos tocar si quieres, ese tema. Está bien. Para contar aquí. Para terminar en Mateo 16 y con la pregunta, y no es como una pregunta, pero lo que dijiste desde un principio, cuando preguntamos, sí, cuando preguntamos quién es Jesús, ¿verdad? Cuando él le preguntó a sus discípulos,
Vemos Sí. que hay todas diferentes creencias. Igual como te dicen a ti, oh, no importa, porque en el final del día todos estamos adorando al mismo Dios. So, Sí, eso es lo que he escuchado, muchas personas dicen eso right. y me So, quedo hemos pensando visto, si es yeah. cierto, ¿no? So, hemos visto que no, igual como que había muchas creencias sobre diferentes personas creían diferentes cosas sobre Jesús, Sí, lo único que importaba, el único que era válido es la creencia verdadera, como dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, que el Padre mismo le reveló a Pedro que Él es el Hijo de Dios. Y ese testimonio que el Padre le reveló a Pedro, en el que vemos en el libro de Mateo, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, ese testimonio, creer ese testimonio, que hay un solo Dios, que tiene un Hijo, y, y que por medio de ese Hijo Él nos está dando vida eterna, ese testimonio y que tenga el testimonio de Dios, como leímos aquí, ya para cerrar aquí, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le he hecho mentiroso. El versículo 11, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Igual amén. como en el tiempo de Israel, las otras naciones eran idólatras, aunque Israel también llegó a lo mismo, pero las otras naciones que no estaban bajo el pacto de Dios, etcétera, que no era parte del pueblo de Israel, eran idólatras, creyendo en sus dioses, creyendo que eran los dioses verdaderos, no tuvieron vida eterna. Era solamente lo que se convirtieron al judaísmo, pudiéramos decir, a convertirse a Israel en ese tiempo, que se convirtieron en la familia, igual como hoy en día. Si yo creo que Jesús es otra cosa que lo que dice la Biblia y creo que Dios es otra cosa que dice la Biblia, no estoy creyendo el testimonio de Dios y lo estoy haciendo a él un mentiroso. Y a no creer el testimonio que él dio acerca de su hijo, no tengo vida eterna, porque este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en una persona, que es su propio hijo. So, vamos a ver en el próximo, ahora que vamos a cortar y ver si lo podemos hacer en 45 minutos a una hora, la otra presentación y vamos a ver si todo esto ya encaja en una sola vez, ¿ok? Sí, este último versículo que nos leíste está en Juan, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo Primero, 5, primero ajá, de Juan. capítulo Ajá, 5, sí, lo que ves ahí, sí, claro. Gracias. de nada. Muchas- A ver, vamos a parar y vamos a entrar de nuevo a... Sí, Oh, espera. Casi le dije que no era.